Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Liliana. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que nos mueve como generación, que nos mueve como mujeres y que nos hace pensar en las generaciones del presente y del futuro, en cómo habremos de vivir este mundo nuestro que está todos los días siendo atacado por la forma en que hemos elegido desarrollarnos y hemos decidido consumir. El día de hoy vamos a hablar de cambio climático y ecofeminismos. Liliana, ¿cómo podríamos definir el cambio climático? ¿Cómo podríamos definir el cambio climático? Es complicadito, pero bueno, vámonos por partes. ¿Qué es el clima? Hagan de cuenta ustedes que vamos a poner las temperaturas de todos los días en una tabla, ¿no? Vamos a poner, no, pues el lunes hizo calorzón y estuvimos como a 20 grados. Y el martes, pues hizo todavía más calor y estuvimos a 23. Y así, lo vamos sumando. Sacamos el promedio. Y decíamos, bueno, pues en la Ciudad de México, que sí, es donde grabamos. No lo había notado, pero sí somos de la Ciudad Sí, de lo México. siento, si de repente se nos sale el chido chale, de verdad es un poco ser mexicana y ser de la Ciudad de México, lo lamentamos mucho, pero también lo disfrutamos mucho. Pero dime, te interrumpí, perdóname. No, hombre. Es que sí, pues sí somos chilangas, a mucha honra. Y entonces nosotros vamos a ir anotando todos los días qué temperatura hay en la Ciudad de México. Hagan ustedes el ejercicio en su ciudad natal, o donde vivan, o donde les guste, o a donde sueñen irse, y van a anotar todos los días la temperatura. Entonces la van a sumar, y el promedio te va a decir, bueno, pues el promedio de la temperatura en la Ciudad de México, y me lo estoy inventando porque no tengo la más remota idea, vamos a suponer que son 23 grados, que creo que está cercano a la realidad. Y después vamos a hacer lo mismo en una ciudad que tenga un clima completamente diferente. Una bien extrema. ¿Qué tal? Ay, no sé, alguna ciudad de Alaska cuyo nombre no recuerdo. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y ahí vamos a hacer que pues para empezar de invierno al verano sí es como mucha la diferencia, pero aún así pues tienen un promedio de verano de tantos grados y de invierno tantos grados. Y su promedio general, y me lo estoy inventando otra vez, es de 17 grados. Ok. Y entonces los vamos a sacar, que ese es el clima pues, de Alaska y ese es el clima de la Ciudad de México. Y los vamos a ir viendo. Y un día te das cuenta que en el 2015 el promedio de la Ciudad de México era 15 grados. De 2016, 15 grados y medio. 2017, 16 grados. 2018, 16 grados y medio. Y empezamos a ver que hay ese medio que empieza a subir. Ese medio puntito de grados es lo que empieza a subir. A eso es a lo que denominan cambio climático. Es decir, el clima en lo general, en sus promedios, está cambiando. No está tan dramático como medio grado, si mal no recuerdo si estamos subiendo como 0.25 anual, una cosa así. La verdad no recuerdo bien los datos, sin embargo sí estamos subiendo poquito a poquito, grado tras grado. Eso no quiere decir que no haya frío, sí hay frío y está de hecho mucho más radicalizado en algunas ciudades. Pero el promedio de las ciudades y mucho más hacia el centro y bueno, hacia los extremos del planeta, hacia el norte y hacia el sur, empieza a ser cada vez más y más y más dramático. Esos cambios chiquititos se llaman cambio climático. Obviamente, hay ciudades, hay países, hay estados que están sufriendo mucho más fuerte el cambio climático. Es evidente que no nos afecta ni a todos, ni a todes, ni a todas por igual, pero creo que como generación estamos bastante conscientes de lo que está ocurriendo alrededor del mundo y que el asunto del aumento de la temperatura del planeta impacta en todos los espacios y en todas las formas de vida.
Casi siempre pensamos el mundo en torno al desarrollo de la humanidad, si es que esto se puede llamar desarrollo, ¿no? O evolución, o una perspectiva de mejora sustantiva en nuestras calidades de vida, o en nuestro buen vivir, dependiendo desde dónde estés construyendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Claro. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando estas cosas suceden, cuando cuando el gradito extra, ¿no? Que no existía hace algunos ayeres, empieza a impactar en la vida de las mujeres y en la vida de las comunidades. Hace muchos años, cuando era una joven, Pequeña y dulce niña. una pequeña veinteañera, ilusionada y muy comprometida con la cuestión de la gobernanza hídrica, tuve la fortuna de Sí, ella trabajar. es fanática de la cuestión hídrica. Siempre me dice mi amiga Liliana, Fernanda y el agua van de la mano. Creo que sí, porque siempre me ha llamado mucho la atención el asunto de el ciclo hídrico y cómo funciona y cómo lo estamos deformando a partir de nuestras construcciones y de nuestra manera de habitar este planeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aumentan estos grados de temperatura? Pues se va transformando este ciclo hídrico, se empiezan a acentuar y a ser más críticas las sequías, los espacios de inundaciones. Hace poquito, no tiene muchos días, que ocurrió una inundación muy fuerte aquí en Tabasco, aquí cerquita. Tabasco Contaminación, es un estado al sur de México, si ustedes no quizá son de conozco. fuera, ¿no? No sé. Es cierto, es cierto. Bueno, inclusive aquí en la misma Ciudad de México hubo un tiempo, hace muchos, muchos ayeres, durante la época de la colonia, donde inclusive se consideró abandonar la Ciudad de México por cómo siempre se estaba inundando, ¿no? Finalmente Es construimos. que, a ver, que quién se le ocurrió hacer una ciudad en un lago y luego de secar el lago. O sea, Sí, breve historia, la Ciudad de México está en un lago, hicieron islas sobre el lago y luego llegaron los españoles y quitaron el agua y dejaron la ciudad, pero sigue siendo un lago. Entonces el agua suele regresar. el agua es, yo creo que de los elementos más importantes a seguir, desde el punto de vista de ecosistemas. Los ríos siempre retoman su cauce. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad, el agua siempre retoma su cauce. Pero también es importante ubicar este asunto de la contaminación del agua. Hay transvases entre cuencas, es decir, un lugar donde, entre comillas, hay mucha agua, le pasa agua a otro lugar donde casi no tienen agua por la demanda excesiva, ¿no?, que hay en ese nuevo espacio. ¿Y qué pasa? Que los lugares originales se quedan sin agua y los lugares que reciben el agua no hacen lo suficiente como para limpiar estas aguas, ¿no? No hacen lo suficiente para recolectar el agua de lluvia, no hacen lo suficiente para sacar el agua de lluvia y retornarlas a las comunidades originales, y van inundando otros espacios y van contaminando otros espacios, ¿no? Bueno, esto en cuanto al ciclo hídrico. En cuanto a seguridad alimentaria, mira. Mira, quisiera como tomar dos caras de esta moneda, ¿no? Una parte es que desde la comida generamos problemas de calentamiento global. ¿A qué voy? Miren, sí, voy a hablar de las vacas. Porque las vacas y yo tenemos una relación rara. Resulta que, como todo mundo sabemos, nos encanta comer vaca, ya sea en sus productos derivados o en su jugosa carne. Pero las vacas son uno de los principales creadores de CO2, que, para decirlo de otra manera, se echan gases hechos de CO2. Y esos CO2 van y generan como denominado efecto invernadero, que es que pues crea una tapita ahí en la atmósfera que hace que se aumente la temperatura. Es decir, que mientras más consumimos vaca, más problemas de CO2 tenemos y más calentamiento global tenemos. Sin embargo, también pasa por el otro lado, pues que tenemos problemas para generar nuestro alimento. Ya nos contó Fer un poquito de lo que pasa con el agua. Y obviamente, pues eso impacta en las cuestiones de riego, impacta, pues sí, en la propia producción de alimentos.
Otra parte que está pasando, y eso no se los cuenta a nadie, es que hagan de cuenta ustedes que comen frijoles y los frijoles tienen X cantidad de proteínas, X cantidad de minerales y una persona necesita determinada cantidad, entonces pues necesita determinada cantidad de frijoles, trigo, lo que sea, para llenar esos nutrientes. Bueno, pues el cambio climático lo que está haciendo es que todos los frijoles, todas las producciones estén perdiendo valor nutrimental. ¿Qué quiere decir? Que si antes un frijol, y me estoy inventando el número, tendría, no sé, 3 proteínas, ahora tiene 2. Se está perdiendo la calidad de la tierra, se está abusando de los fertilizantes, se está transformando las cualidades de las semillas. Claro, y aparte de eso, imagínate, si antes un humano comía con 1 kilo de frijoles, ahorita le tiene que meter 1,5 kilos y ahora multiplíquenlo por toda la población del mundo, pues está carajo, ¿no? Está más complicado. Y eso súmele otro detalle importante, que quizá como mexicanos tenemos cierta noción de que hay muchísimas variedades, por ejemplo, de maíz. Pero, pues nada más se venden o se comercializan 10 tipos, 5 tipos. Y todo lo demás que no se empieza a comercializar, pues empieza a tener problemas. Ahora que si nosotros nos vamos fuera de México, porque sí hay... en el resto del mundo, por ejemplo, en el caso creo que africano, el maíz no era tan común. Y a nivel internacional, ya la gran mayoría de los cultivos se están dedicando a maíz, a papa, a trigo, arroz. Y se están perdiendo productos locales como la ocra, como quelites, porque la soya también es una de estos semillas que más se está consumiendo. Entonces, todo lo que antes se dedicaba para otros productos que a lo mejor son más nutritivos, que tienen mucho más cuestión cultural, que obviamente por las cuestiones de los climas locales tienen mejor calidad nutrimental, se están desplazando porque nos estamos convirtiendo en personas que comen lo mismo. No, somos bien, somos Exactamente. bien orgullosos del taco, pero no es, eso no quiere decir que forzosamente tengamos pues no sé, tengan la gente que de Kenia comer tacos porque a nosotros nos gustan los tacos. Pues no. Es en esta, es que es terrorífico porque en esta homologación, en esta uniformidad sistémica de que todos tenemos que consumir lo mismo, se está perdiendo la diversidad de nuestra flora, inclusive de nuestra fauna, de recetas milenarias que nos han heredado nuestras mujeres de generación en generación. Y se está perdiendo también la lógica del cultivo para valorar, ¿no? De dónde viene nuestra comida. Lo hemos platicado en otras emisiones. La comida no viene del refri. La comida viene de un montón de manos trabajadoras que gracias a ellas estamos en posibilidades de disfrutar el taco el día de hoy. Lo mencionabas muy bien, digo, aquí en el altiplano central de México, pues es la calabaza, el chile y el maíz es como la base de nuestra alimentación, pero hay otros países, hay otras entidades federativas donde esa no es la base de la alimentación. ¿Por qué tendría que ser el mismo tipo de consumo para personas que tienen una cosmovisión completamente diferente y una necesidad alimentaria completamente distinta, ¿no? Claro, Por sus genotipos y también por una lógica de apego a la tierra, ¿no? claro. Lo mencionabas con los tipos de maíz. Hasta el momento un cacahuacintle, puta, es lo máximo para mí, pero bueno, no es, no es solamente quedarte con, ay, qué rico es comer la tortilla azul, por ejemplo, ¿no? Que acá en México también nos gusta mucho. Es entender que ese tipo de maíz implica otro tipo de producción y otro tipo de construcción social de la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, qué lleva este asunto del ciclo hídrico y la salud alimentaria? Desafortunadamente, muchas tierras fértiles en nuestro país y en otras latitudes están dejando de serlo. Entonces, ¿qué pasa con la gente que ya no puede cultivar ni siquiera para su autoconsumo? Empiezan a salir de sus comunidades expulsadas literalmente a raíz del cambio climático.
Estos desplazamientos se pueden dar por inundaciones, por sequías, por pérdida de la fertilidad de las tierras, por grandes proyectos extractivos que vienen, como por ejemplo los mineros, ¿no? Que vienen a envenenar ríos, lagos, tierras, que generan grandes agentes cancerígenos que nos van afectando como población endémica, ¿no? Esto para hablar de un asunto, digamos, más ecosistémico de la cuestión del desplazamiento forzado. Pero, ¿qué implica esto para las sociedades, para la humanidad? Que estas personas van a tener que llegar a otro espacio con el que Como no migrantes. exactamente, con el que no tienen realmente una cercanía ni una construcción identitaria milenaria como antes sí lo tuvieron. Claro, y de hecho estaba pensando en las comunidades indígenas. Si mal no recuerdo, y ahí sí les debo la confirmación del dato, una isla del territorio Mi'kmaq, Mi'kmaq es un grupo indígena en el Atlántico canadiense, perdió su tierra, que era una isla, porque literalmente por el cambio climático se les inundó. Y digo, o sea, entre comillas, y lo voy a poner así muy, muy, muy entre comillas, porque se les puede conseguir donde más vivir, en este caso. Pero imaginen ustedes el desapego a la tierra milenaria, donde llevan generaciones y generaciones y generaciones estándose. Verse el impacto psicológico de ver que tu casa se fue, que la tierra que llamabas hogar desapareció. Y ahora pues te toca ser migrante, te toca ser, pues empezar una nueva vida en otra tierra donde sí, exactamente, no tienes apego. Ahora todavía peor, cuando tu país se va y tú dijeras, esto no, o sea, ¿cómo? Eso no es posible. Sí, sí está pasando. Creo que es en Oceanía donde hay islas enteras que se están yendo, el mar se las está tragando y se están teniendo que emigrar, en ese caso a Australia. Pero Australia no es su país de origen y Australia lo recibe. Pero Australia lo recibe en tanto que pues mejor prefiere estar ingresando migrantes que asumir su responsabilidad en las cuestiones del cambio climático. O sea, tampoco, ¿no? O sea, esta cuestión de encontrarles nuevo hogar, pues es un paliativo, es una aspirinita cuando te da un ataque cardíaco. Ujú, completamente de acuerdo. Y digo, esto está pasando en todo el mundo y tendríamos que ir estado por estado revisando qué es lo que se está haciendo, ¿no? Hace unos días que leía que Estados Unidos acaba de salir del Acuerdo de París y que el nuevo, entre comillas, presidente electo está buscando entrarle nuevamente al Acuerdo de París. Sí, esto se está haciendo en las grandes potencias, estos son acuerdos internacionales que son muy válidos, que son importantes, sí, pero digamos, regresando a lo micro, ¿qué están o qué estamos haciendo las mujeres frente al desafío que nos presenta el cambio climático desde lo individual, lo comunitario, lo global? Ahorita pensando en estas latitudes extremas donde los polos se están derritiendo y lo que está con tanta fauna como los osos polares, ¿no? Y como las focas y como todas estas especies que tienen un derecho a existir y que están perdiendo sus hábitats por la destrucción masiva, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde lo micro? Tenemos algunos referentes internacionales que creo que vale la pena revisar. No sé si nos pudieras hablar un poco del caso de Greta. Esta niña Greta es interesante, ¿no? A mí me llama la atención como por muchos enfoques o muchas aristas. Uno, es una niña. Dos, es una niña blanca. Vive en un país de primer mundo. Tiene una discapacidad, ¿sí? Ella tiene síndrome de... Ay, no me acuerdo de qué tiene. Está dentro del grado del autismo. Creo que es Asperger, no estoy muy segura. Creo que es Asperger, ¿cierto? Y resulta que cuando esta niña, habla y se plantea desde una comunidad muy chiquita a decir y a criticar y a poner su voz en las cuestiones del cambio climático, hace un impacto interesante, hace un impacto brutal, y la coloca en el centro del debate.
Y ha tenido debates y ha tenido críticas por dos lados. Después hablaré como la parte positiva, ¿no? Pero críticas por dos lados. Uno, quien la ha minimizado por ser una niña, por ser alguien enojada, por ser alguien que no es una eminencia en la comunidad académica, pues sí, en temas de cambio climático, por el lado, digamos, que de los países de primer mundo. Por el otro lado, y aquí me llamó la atención mucho de que en México la criticaron mucho, como si ella no tuviera derecho a hablar porque era una niña blanca. Como si de repente también el hecho de que pues es una niña pues sí, blanca de un país de primer mundo le quitara todo derecho a quejarse. Y pues bueno, no sé, o sea, yo aquí les pregunto, o más bien me quedo con la idea de, pues ninguna de esas razones para mí es válida en tanto que quitarle como la voz o el derecho a gritar y expresar. Pero lo que sí hizo es que ella sola generó que la voltearan a ver. Y la voltearan a ver a tal grado de que una manifestación silenciosa empezó con este movimiento de Fridays for Future o los Viernes por el Futuro, donde creo que era un viernes al mes o no me acuerdo qué tan seguido, se volaban las clases, pero en vez de irse de pinta o lo que sea, o sea, plantearse frente a las autoridades locales y decir no al cambio climático. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo en volarse las clases es buena opción, no sé, millón razones. Sin embargo, lo que sí hizo esta niña es recordarnos, hey, tenemos un problema con el cambio climático. Y sí, es una niña con privilegios. Y es una niña que la que han apoyado empresas de ecotecnologías. Y sí, sí, hay un capitalismo detrás de ella que le está ayudando. Pero a pesar de pues, todo eso que aquí ya saben que muchas veces se escucha la palabra capitalista o empresario y pareciera que se está invocando al demonio, lo que sí logró es que se volteara a ver y reconocer que hay un problema. Segunda, creó una conciencia global. O sea, vimos estos Fridays for Future tanto en Toronto, en Londres. Es decir, los rincones del mundo se movilizaron a decir esto no puede seguir pasando. Es una niña, es una mujer que se enfrentó y le puso cara y de hecho troleó también, ¿por qué no? Y me encanta eso. Troleó a Trump, o sea, troleó al presidente de los Estados Unidos y le planteó cara, que aparte es groserote, o sea, es un señor patán en su forma de ser, que es grosero y hasta las personas adultas con todos los conocimientos del mundo, pues las hace atrás porque es grosero. Y esta niña aguantó y aguantó que este señor setentón se metiera con la niña y pues la tratara pues de sobajar, ¿no? Y lo hizo, aguantó. Y yo creo que es un ejemplo. Estés o no de acuerdo en su etnia, estés o no de acuerdo en quién las apoya, estés o no de acuerdo en que pues, tiene privilegios, pero es un ejemplo, porque desde sus privilegios hizo cosas bastante chidas. Hay un poco de resistencias también porque a veces pareciera que el feminismo solo es propio de mujeres clase media o media alta, inclusive alta, ¿no? Y que solamente ellas son las que van a apropiarse de un discurso. No, yo creo que cada persona desde donde pueda va a dar la batalla. Y en ese sentido valoro la lucha de Greta. Puso en el debate internacional un tema desde, em, desde los liderazgos, no me gusta decir infantiles, porque técnicamente es un adolescente, ¿no? Pero sí, fuera del adultocentrismo, eso sí es súper importante. Siempre se dice, ¿no? Que los niños son el futuro de nuestra de la humanidad. No, los niños y las niñas son el presente también de este planeta, ¿no? Y desde sus posibilidades, digo, en este caso ella tiene un andamiaje de apoyos, pero dentro de cada niño está esta semillita que puede explorar, ¿no? Y que puede causar un impacto hasta en su propia familia y con eso cambiar el mundo, ¿no? Digamos, si nos saliéramos un poco de la lógica
de las grandes figuras, ¿no? De las nuevas personas que están luchando por un planeta más sostenible, ¿no? O por lo menos intentan hacerlo, ¿no? Desde de sus espacios. Encontramos que el asunto del ecofeminismo no es nuevo. El ecofeminismo es una corriente del feminismo que combina el ecologismo, el pacifismo y los feminismos, y que buscan simplemente encontrar nuevas formas de cuidar nuestro planeta, cuidar nuestros derechos como mujeres y luchar por ellos. Bueno, igual y si nos vamos como, digo, esto no es una clase, y siempre hemos tratado de hacerlo así, este programa no es una clase, no venimos aquí a decirles las meras netas, las verdades absolutas, ¿no? Que vas a encontrar en la academia. No, creo que de eso no se trata, feminismos en plural. Lo que queremos así es como meterles la curiosidad, por así llamarle, ¿no? Y quien le llame la atención el tema, pues que lo investigue por gusto, ¿no? Pero ya con algunas dudas, o sea, lo que buscamos en el programa es despertar dudas. Y a partir de ahí que vayas explorando tú, estimado radioescucha o estimada radioescucha, para que vayas ampliando tus horizontes, ¿no? Entonces, bueno, digamos, pues rápidamente hablando de ecofeminismos, pues es evidente que es una rama del feminismo que tiene que ver con esta resistencia a la forma en la que el capitalismo nos ha obligado a pensar y sentir y actuar. También nace desde una lógica de resistencia a los grandes proyectos de desarrollistas, extractivistas, y que contaminan, ¿no? Nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Han habido mujeres que se han unido, sobre todo en el caso europeo, a hacer protestas, ¿no? Vestidas de osos polares, por ejemplo, ¿no? O amarrándose a árboles, ¿no? Porque necesitan hacer visibles esta necesidad por el cuidar, ¿no? El cuidar nuestra madre naturaleza y identificarte como parte de la naturaleza, ¿no? Podemos hablar de, no sé, Bandana Shiva, podemos hablar desde un feminismo más esencialista, ¿no? Es esta lógica de, casi siempre me van a escuchar a mí decir, hagamos conexión a tierra, ¿no? ¿A qué me refiero? Igual y es porque soy hija de biólogos, hermana de biólogos, amiga de biólogos y demás, pero de verdad que cuidar una plantita en tu casa te cambia la noción muy fuerte de lo que vale la pena defender y lo que vale la pena vivir y experimentar, ¿no? Más que ir a plantar un árbol, ¿no? En medio de la selva, como algunos programas proponen. ¿Qué puedes hacer en lo inmediato? Habrá mujeres que por su contexto están luchando en en la selva lacandona por defender sus recursos. Y válido, y qué chido, y qué bueno que se están organizando, y que las comunidades y que las mujeres de la Abya, que son este feminismo que nace de las comunidades indígenas y rurales, se están organizando de esa forma. Pero tú desde tu construcción de mujer urbana, ¿qué puedes hacer? Pues para empezar, ve cuánta agua utilizas al día, ¿no? Ve cuántos de los alimentos que compras realmente consumes y cuántos terminan en la basura porque se echaron a perder. Insisto, cuidar de una plantita, digo, igual y no a todos nos da la oportunidad, ¿no? El espacio con el que contamos no es lo suficientemente amplio como para tener un huerto en el techo de nuestra casa o un cuartito donde tener varias plantas, pero por lo menos una plantita creo que sí te da una lógica distinta del cuidado. Claro, y aparte, ¿sabes? Me quedé con la idea ahorita de que también hay ecofeminismos que están optando por la idea del volverse uno vegetariano o Ujú, vegano. totalmente, porque Pero digo, o sea, esto de las vacas que mencionaste, tienes toda la razón, amiga. digo, no quiero decir que este programa les diga, vayan ustedes y conviértanse vegetarianas, porque pues no, ¿verdad? O sea, digo, también sería hipócrita de mi parte cuando a mí me encanta comer carne. Comer carne. Pero sí podemos tener como la reflexión de qué tanta carne comemos, ¿no? Y a lo mejor bajarle también hasta por salud, ¿no? De 7 días a la semana, bajarle a 3, a 4. Y también pues analizar de dónde viene la carne que consumimos. Claro, porque además, desafortunadamente, somos tantos en este mundo
que se necesita engordar muchas veces a estos animales con hormonas, ¿no? Y haces crecer la carne jugosa increíble, pero ¿a costa de qué? A costa de hormonas, a costa de tenerlos en un espacios de confinamiento absurdos y completamente indignos para un ser vivo. Aún si va para el matadero, créanme que necesitan, cualquier ser vivo necesita un poquito de aire puro, de ver el sol y demás, ¿no? Ahora, insistimos, no es un asunto de, ay, vámonos en contra. No, 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 no. Ser vegetariana, y tengo muchos amigos y amigas vegetarianos, y siempre se los digo, para mí mis respetos, porque no es una decisión solamente de voy a cambiar mi dieta y ya, no, es una decisión política, de vida, de compromiso de vida, y para toda, para toda la vida, ¿no? Yo creo que se me hace un compromiso más fuerte que un matrimonio, porque de verdad que son personas que están dispuestas, no solamente por su autocuidado, sino por el cuidado del ecosistema y del mundo en el que vivimos, dar ese paso. Y digo, comparto completamente tu idea, Liliana. Digo, yo difícilmente lo intenté en algún momento, ¿no? Dejar la carne y no, simplemente no pude. Respetable, completamente respetable de las personas que sí lo cumplen y que sí están convencidas, ¿no? Hay otros tipos de ecofeminismos como el espiritualista, el multiculturalista, el constructivista, los de la sostenibilidad de la vida, el feminismo, ecofeminismo queer también, que a veces pareciera que todas tenemos las mismas perspectivas. En algún momento esperemos hacer uno sobre feminismos trans, pero vaya que es ahí un buen debate, ¿no? Finalmente, lo que se trata con el ecofeminismo es entender que todos somos parte de un solo mundo, ¿no? Y que en esa construcción de un solo mundo estamos todos conectados, plantas, hongos, tierras, minerales, animales, seres humanos, y todos pertenecemos a este universo que nos ha permitido construir la vida como nosotros la conocemos y que nos permite siempre dar un paso atrás en nuestra forma de consumismo extremo y entender que, aunque sea poquito, podemos hacer algo para estar bien nosotros mismos. Yo, ahorita que empezó la pandemia, algo tan simple, tan sencillo como salir y tomar un baño de sol. De verdad que no necesitas pagar un solo peso por el sol que está allá afuera. Digo, obviamente con cuidado de nuestra piel, ¿no? Y demás. Con tantito bloqueador. Poquito, porque digo, yo estoy morenita, ¿no? Pero mi amiga Lili sí se le van a salir unas chapitas, fuertes, ¿no? Si no se pone bloqueador. Es eso, o sea, algo, por ahí va al menos esta rama, ¿no? En lo general, insistimos, si ustedes gustan investigar más al respecto y compartirnos en nuestras redes sociales lo que ustedes han abordado o lo que ustedes están construyendo, bienvenido sea. Pero sí es entender que desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo global, hay mujeres que estamos haciendo algo por buscar la sostenibilidad de nuestro planeta. En fin, ¿con qué te gustaría cerrar, Liliana? Pues creo que me voy a dedicar a cerrar esto nada más con el ser conscientes de que todo está conectado desde la migración, desde de los feminismos, de la ecología. Y pues ser conscientes de las conexiones también que tiene la tierra, lo que comemos, lo que bebemos, lo que usamos y lo que no usamos en nuestro futuro, nuestro presente y nuestra vida misma. Y pues aquí me quedo, Fer. ¿Tú qué onda? ¿Con qué cierras o...? Pues las vacas son amigas, como siempre. Es- no, pues simplemente decir que desde donde tú estés, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea tu trinchera, no importa si solamente hoy decides no comer carne o hoy decides regar las plantas que están afuera de tu casa, aunque no te corresponda, aunque sea un asunto del municipio donde estés, sal y cuida tu espacio, ¿no? Recoger basura, separar basura. Híjole, hay tantas cosas que se pueden hacer sin invertir un solo peso, solamente con convicción y con conciencia. De verdad que este mundo tan maravilloso nos brinda tanto que siempre es tiempo y siempre hay oportunidad de regresarle un poquito de lo que nos ha dado.
En fin, me despido. Mi nombre es Fernanda. Hasta la próxima. Soy Liliana. Esto fue Feminismos en Plural. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.